Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte, porque se juntaron un montón de fechas interesantes, prácticamente 50 años de la revista Cabildo hace poco, y yo sé que tuviste un papel importantísimo ahí, que fuiste el jefe de redacción. Acá estoy con Guillermo, el doctor Guillermo Bustinduy, y queríamos que nos contaras aquellos primeros momentos de la revista y cómo era la situación del país para ese momento. Bueno, en- cuando la revista aparece, mayo de 1973, el país atravesaba una coyuntura política muy especial. Estaba llegando a su fin la Revolución Argentina y quien conducía el país era el general Alejandro Agustín Lanusse, doble traidor, entregador del general Lonardi en 1955 como jefe del regimiento de granaderos a caballo y traidor a Onganía en 1970. Ese hombre, que era un enemigo de la patria y del nacionalismo, algunos intentos de hacer algunas publicaciones nacionalistas unos años antes, pero por diversas razones esos intentos habían fracasado. Uno dirigido por Ricardo Curuchet a fines de los 70, que se llamó Tiempo Político, salieron muy pocos números, no pudo seguir saliendo. Luego, Vísperas, una revista muy buena dirigida por Luis María Bandieri y por Roberto Raffaelli, salió unos números solamente y no pudo continuar saliendo. En esa época, en el 72, yo tenía 23 años, estudiaba en la facultad, trabajaba y militaba en el nacionalismo desde los 14 años. A Vicente Massot yo lo conocía, conocía de los ambientes nacionalistas y lo había escuchado en una reunión muy importante que había tenido lugar el 12 de octubre del año 72 en una comida que se había organizado con motivo del Día de la Raza. Y en esa comida habían hablado justamente Ricardo Curuchet, Luis María Bandieri y Vicente Massot. Perdón, Juan Carlos, ¿qué edad tendría Vicente Massot en esa época? Vicente es menor que yo, estaba en la facultad, debía tener 20, 21 años. Ajá. Él seguía Y ciencias políticas, no derecho como vos, ¿no? él estudiaba ciencias políticas en El Salvador, ¿sí? Ah, En ese momento, y yo derecho en la UBA. Cuando unos meses después de esa comida con esos discursos tan importantes, recibo la invitación de Vicente Massot para incorporarme al grupo que estaba preparando la salida de una nueva revista. Y yo había diseñado de manera muy casera un sistema para distribuir la revista en Capital y Gran Buenos Aires sin depender de las distribuidoras. pero era súper novedoso. Porque a través de la experiencia fallida de Tiempo Político y de Vísperas, yo había descubierto que la trampa estaba en la distribución y que nuestras publicaciones en realidad no iban a parar a los kioscos, sino en cantidades ínfimas. Y luego nos devolvían los paquetes con los mismos hilos y los mismos nudos con que los habíamos entregado. Y nos decían que no se vendía. Entonces yo había ideado un sistema alternativo y se lo presenté a Vicente. Vicente Massot confió en mí entre optar por la distribución comercial que siempre había fracasado y pusimos en marcha ese sistema. El grupo que conformaba esas reuniones estaba integrado por Ricardo Curuchet, quien ya había sido propuesto para dirigir la revista. Ricardo
había conseguido ya la autorización de Santiago Díaz Vieira, que era quien era el titular del nombre y de la marca de Cabildo desde la época del diario Cabildo de los 40, y él había pedido que la revista se llamara así, Cabildo, y todos habíamos aceptado eso. En ese grupo confluían, yo diría que casi 3 generaciones. Entre los más antiguos estaba Federico Ibarguren, por ejemplo, todavía vivía. En una especie de generación intermedia estaba Ricardo Curuchet, que había participado de Azul y Blanco junto a Marcelo Sánchez Orondo y que era ya una pluma muy reconocida y un hombre con una trayectoria en el nacionalismo desde años juveniles. Había algunos otros de las generaciones intermedias, como Bernardino Montejano, Patricio Randle, Miguel Ángel Moyano, Alejandro Vera Barros, Roque Raúl Aragón. Perdón, Juan Carlos, perdón Sí, que te interrumpa. Roque Raúl Aragón era uno de los fundadores de la Guardia de San Miguel, ¿puede ser? así es, Ah, así es. Después venía una generación de los que estaban más cerca de mi edad, pero ya con antecedentes y con plumas excelentes, como eran Luis Bandieri, Roberto Raffaelli, los hermanos Esteva, Víctor Baitía. Hugo Tanto Esteva, Víctor Baitía como perdón, años más tarde Roberto Raffaelli mueren prematuramente. Víctor Baitía muere al año siguiente de la salida de la revista. Él llegó a colaborar en los primeros números de Cabildo y después en un accidente muere, un hombre muy joven, más o menos de mi edad, un poco mayor. Y perdón, un Roberto 20, Raffaelli era de la edad de Bandieri y lamentablemente unos años más tarde también fallece. Así que la revista sale en esa coyuntura. Empieza a prepararse y ya desde fines del 72 con la idea de que saliera antes del 25 de mayo de 1973, que era el día que más tarde supimos que iba a asumir Cámpora como presidente. En el momento que empezamos a reunirnos todavía no se sabía quién iba a ganar las elecciones, pero había muchas posibilidades de que fuera el peronismo. A partir del 11 de marzo del 73, que es cuando son las elecciones que gana Cámpora bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, sabíamos que Cámpora, con toda la izquierda peronista detrás, iban a hacerse cargo del poder el 25 de mayo. Y allí se confirmó la idea de que había que salir antes de esa fecha. Así que salimos una semana antes, el 17 de mayo, una semana antes exactamente. O una tapa contra Lanuse. Lanuse que había dicho una frase pocos meses antes, a mí, a Piola no me gana nadie. Nosotros reproduciendo esa frase en la tapa de la revista, enfrentábamos a Lanuse en ese momento de esa manera. Quien manejaba la distribución de diarios y revistas era un aliado íntimo de Lanuse, conocido como el Cholo Peco. El Cholo Peco era un hombre muy poderoso económicamente y que prácticamente manejaba la distribución de diarios y revistas en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Nosotros generamos una distribución alternativa y la verdad es que nos fue bien. Con un grupo de camaradas, todo hecho a pulmón. Primero preparamos un listado de todos los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires, un sistema de distribución casero y con 8 o 10 camaradas voluntarios salimos el día que la revista llegó, a la mañana, a la tarde y a la mañana siguiente y cubrimos gran parte de los kioscos. Cuando salió el segundo número, retiramos la devolución y supimos exactamente cuánto podíamos vender.
Previo a eso se había hecho una campaña de publicidad con afiches, como se hacía en aquel momento, en la que recalcábamos que nosotros éramos el nacionalismo auténtico y que en ese momento muchos se llamaban nacionalistas. Abelardo Ramos se llamaba nacionalista de izquierda, los liberales se llamaban nacionalistas de fines, o nacionalistas liberales, y nosotros decíamos, ¿qué dice el nacionalismo? Lea Cabildo. Y el lema de Cabildo fue, el lema inicial, por la nación contra el caos. Así que así arrancamos y así pudimos mantenernos. Al poco tiempo pudimos ser autosuficientes económicamente. Manteníamos la revista con la venta y con las escasas publicidades pagas que teníamos. Por supuesto, la ayuda de Vicente Massot fue muy importante, sobre todo en el principio, porque él de alguna manera nos ayudó económicamente a que la revista fuera posible. Y luego ya la revista anduvo por sus propios medios. Ricardo fue, como decía, el director, Vicente Massot fue el secretario de redacción y allí nos lanzamos. Ese fue más o menos el clima del inicio. Cabildo fue una revista que en su primera época enfrentó duramente al gobierno peronista, después de la muerte de Perón, duramente a Isabel Perón y a López Rega, hasta que López Rega gestiona la primera clausura de Cabildo. Juan Carlos, Sí, una pregunta. Vos ocupaste el rol de jefe de redacción más tarde, más tarde. Y más la tarde. En el pregunta grupo es, inicial fuimos a ponernos a disposición en el puesto que hubiera. En el momento, poco antes de que la revista saliera, eh, la parte de administración, digamos, quedó vacía. Quien iba a hacerse cargo no estaba en condiciones de hacerlo, y entonces, bueno, allí preguntaron quién podía hacerlo, y como yo había presentado ya ese sistema para distribuir la revista, lo cual iba a generar un manejo administrativo y económico, ¿no es cierto? Bueno, yo me ofrecí para hacerlo y así estuve a cargo de lo que se llamaba administración y propaganda. Y mi primera participación fue así. Juan Carlos, cuando Sí. recién hablabas de que tuvieron el enfrentamiento con los gobiernos de turno, ese enfrentamiento, explícanos un poco más, en pocas palabras, ¿en qué consistía? ¿Tuvieron amenazas? ¿Cómo fueron esos momentos? Primero, con respecto al gobierno, hay que pensar lo siguiente. Nosotros empezamos en mayo del 73. ¿Sí? Bien. En el 74, primero muere Perón. A partir de la muerte de Perón, en el gobierno se va consolidando un eje que la tiene a Isabel Perón, su viuda, como presidente, y a un hombre que controlaba gran parte del poder, como López Rega, como el otro vértice de ese eje. En ese contexto, el nacionalismo alcanza una enorme penetración en el campo de las Fuerzas Armadas. La revista ya se distribuía en gran parte de los kioscos de la capital, era una de las revistas políticas más leídas en el centro de Buenos Aires y era claramente la publicación más leída en los cuarteles. Eso lo sabía la izquierda y lo sabía quien estaba en condiciones de ocultar lo que pasaba en las Fuerzas Armadas. Entonces, el nacionalismo, a través de las figuras de Jordán Bruno Ollenta y de Carlos Saccheri, también tenía una gran presencia en los ámbitos militares, y por eso la guerrilla, concretamente el ERP 22 de agosto, asesina el 27 de octubre del 74 a Jordán Bruno Ollenta y el 22 de diciembre del 74 a Carlos Saccheri.
en 2 meses, el 22 de agosto, mata a los 2 intelectuales nacionalistas católicos con más predicamento en las Fuerzas Armadas. Doctrinarios del nacionalismo y que eran los que nutrían desde el punto de vista doctrinario y espiritual a esos hombres de la Fuerza Armada que estaban enfrentados a una guerra para la cual, si no hubiese sido por el nacionalismo, no estaban preparados para hacerla. Porque muchos de ellos habían sido formados con una mirada llamada institucional, así se la llamaba en aquel momento, del ejército, donde debían ser formalmente leales al poder de turno, aun cuando la nación se estuviese desangrando. Y al poco tiempo de haber asesinado a Allenta y a Saccheri, nos envían la amenaza. El grupo asesino de los 2 nos envía la amenaza diciendo que en la siguiente fiesta de la semana previa a Semana Santa, eso ya en el año 75, ellos iban a visitarnos, decían así, a Ricardo Curuchet y a mí, pero especialmente a Ricardo Curuchet, como anunciando que ese día iban a hacer efectiva su amenaza contra él. Perdón, Juan Carlos, perdón, Juan Sí. Carlos. Al profesor Jordán Bruno Ollenta, ¿lo matan cerca de la festividad de Cristo Rey? ¿Puede ser? A raíz de un artículo de un colaborador de Cabildo de aquella época, gran amigo de Ricardo Curuchet, Jorge Mastroianni, él escribe justamente una nota después de la muerte de los 2, haciendo notar que a Allenta lo matan el día de Cristo Rey, según el antiguo ordo, y a Saccheri lo matan el día de Cristo Rey, según el nuevo ordo. Ah, Es mirá. decir, en las festividades de Cristo Rey, digamos, antigua, tradicional, y la nueva, porque los 2 son asesinados un domingo. Allenta cuando sale de su casa para ir a misa y Saccheri cuando vuelve de su casa en el auto con su familia, con sus hijos, cuando vuelve de misa. Entonces, en aquella época recibíamos permanentemente amenazas, pero era la vida cotidiana, es decir, no éramos nosotros los únicos que recibíamos amenazas, el país entero estaba siendo atacado permanentemente, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran asesinados en cualquier lugar y todos sabíamos que corríamos un riesgo. Bueno, por suerte en esa circunstancia nada sucedió, tomamos una serie de precauciones, protegimos especialmente a Ricardo Curuchet para esas fechas y por suerte no se concretaron. Juan Carlos, Juan Sí. Carlos, hablamos del nacionalismo católico, que tuvo un papel fundamental en este país. Realmente los momentos que estamos viviendo ahora son de enorme confusión. La revista Cabildo, ¿qué haría hoy? La revista Cabildo, perdón. ¿Qué haría hoy? ¿Cómo se manejaría? ¿Cuál sería el discurso? Es muy difícil de contestar esa pregunta. En primer lugar, Cabildo tuvo una primera época, como estaba señalando recién, y es clausurada por orden de López Rega. A partir de la clausura, en el decreto de clausura, se omite una frase que era de rigor, que siempre se ponía, que era "y toda otra que pretenda sustituirla". Entonces, al mes siguiente, sacamos una revista con los mismos colores, con otro nombre, El Fortín, que también había sido el nombre de una publicación nacionalista de los 40, con letra gótica, con la misma letra de Cabildo, con el mismo director, el mismo secretario de redacción, que todavía era Vicente Massot, y con el mismo staff
de colaboradores. Y por supuesto, con todo contra el gobierno de Isabel Perón. Sacamos 2 números y al segundo número nos vuelven a clausurar, esta vez ya con el agregado y toda otra que pretenda sustituir. Entonces al mes siguiente sacamos otra publicación con otro color, azul celeste, con otro nombre, Restauración, que también era el nombre de una publicación nacionalista de los 40, con otra tipografía, y un gran amigo de Ricardo Curuchet, Marcos Gijena Ibarguren, ofrece poner su nombre como director y asumir todas las responsabilidades. Y así, durante los 7 números que sacamos de Restauración en 1975, incluido el último número aparecido en diciembre de ese año, el director fue Marcos Gijena. Muchos de los colaboradores o no firmaban o firmaban solo con iniciales para que no se pudiese establecer así con claridad de que era una revista que pretendía sustituir a Cabildo. Pero los kiosqueros sabían que era la continuación de Cabildo, los lectores también, y la verdad que nos fue muy bien con la revista en ese momento. Perdón, Vicente ya no figuraba porque figuraba solo Marcos Gijena, ahora recuerdo. Figuraba solo Marcos Gijena como responsable. Así salimos hasta diciembre del 75, alcanzamos, cuando estábamos preparando el número, se produce la sublevación del brigadier Capellini, 18 de diciembre del 75, el operativo Cóndor Azul, donde un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea, claramente nacionalistas, se sublevan. Y alcanzamos a introducir unos cambios de último momento para que la revista recogiera ese hecho, la de diciembre del 75. Luego la revista dejó de salir en ese momento. Ese fue el último número. En enero y febrero del 75, con un grupo de jóvenes nacionalistas con los que militábamos en aquel momento, salimos a pintar en los principales cruces de avenidas de Buenos Aires, no al golpe liberal, sí a la revolución nacionalista. Porque ya se sabía, y era Vox Populi, que Videla había asumido un compromiso con el brigadier Capellini para que en el plazo de 90 días iba a sublevarse. Y además se había recibido la información de que un integrante del ERP había adelantado que se iba a producir el ataque a la guarnición de Montechingolo, que tuvo lugar el 23 de diciembre. Es decir, el 18 de diciembre del 75 se subleva Capellini, y inteligencia militar detecta que el 23 va a ser atacado un cuartel. Con ese argumento y con el compromiso de Videla de sublevarse casi llegando a Plaza de Mayo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Da para hablar muchísimo el tiempo más. Es breve. Cabildo ha sido una publicación importantísima durante toda esta primera época, son 16 años, bajo la conducción de Ricardo Curuchet, hasta el año 89, y luego en su tercera época, porque poco después de que se produce el golpe, Ricardo Curuchet solicita
que se levante la clausura sobre Cabildo, se levanta esa clausura y entonces salimos ya como segunda época. Allí aparezco yo como secretario de redacción. Vicente Massot ya declina esa responsabilidad y Ricardo Cruchet me ofrece a mí hacerme cargo. Allí me hago cargo como secretario de redacción. A fines del año 84 yo dejo la Secretaría de Redacción, Cabildo sigue saliendo bajo la dirección de Ricardo Cruchet hasta el año 88, 89, y luego deja de salir, más tarde Ricardo Cruchet fallece. Años más tarde volvemos a reunirnos con Antonio Caponetto y así se inicia la tercera época de Cabildo que dura 18 años. No ha habido ninguna publicación nacionalista argentina a lo largo de la historia que haya tenido tal duración y tal predicamento. Esta tercera época bajo la dirección de Antonio Caponetto, Juan que Carlos, pasó a ser secretario de redacción de Cabildo cuando yo renuncié a fines del 84. Juan Carlos, me imagino y se te escucha con orgullo ese momento que para nosotros fue muy importante y ustedes han sido como un faro haciendo realmente patria y oponiéndose a tantas locuras que pasaron en este país. Te dejamos un saludo muy grande, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la visita que nos permitís Por favor. y te mandamos Gracias a ustedes. un abrazo muy, muy grande. Un abrazo, Juan abrazo Carlos. Hasta pronto. por Dios y por la patria.